Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso. Así que quiero invitarlos a que podamos leer en este momento la palabra de Hechos, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 15 hasta el 26. ¿Sí? Los vamos a leer alternativamente. Dice lo siguiente. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos primero una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por traernos hoy a tu casa y por darnos la posibilidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por habernos llamado a nosotros y habernos dado parte también dentro de tu ministerio. Ayúdanos a que podamos apreciar esta porción que nos has dado y guíanos ahora, Señor, a entender bien el mensaje que quieres darle a nuestro corazón y que podamos aplicarlo también en nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave, que es el versículo 26, el último que leímos. Leámoslo juntos y a una voz. Ya. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hoy vamos a hablar de Matías. ¿Sí? Matías, no de nuestros Matías. Vamos a hablar del Matías de la Biblia. Algo que pocos saben, capaz que la mayoría lo sabe, es que durante 5 años en mi adolescencia practiqué y competí como jugador de básquet. ¿Sabían? Sí, más o menos, sí. Algunos sí. No quiere decir que haya sido bueno, pero sí practicaba y competía. Un equipo de básquet está constituido, está formado por 5 integrantes en cancha y varios suplentes. En ese deporte se permite reemplazar a los jugadores en los partidos sin límite de cambios. Incluso, si alguno es expulsado, se lo puede sustituir por otro jugador. Pero cuando muchos se lesionan o son expulsados, y ya no quedan suplentes, el número de competidores en cancha se reduce. Como consecuencia, el equipo queda en desventaja frente al oponente por no tener su conjunto completo. En otros deportes como el fútbol, que muchos hermanos practican acá, donde hay 11 por equipo, los reemplazos son limitados. Si algún competidor es expulsado, no puede ser sustituido.
y el equipo va quedándose con menos jugadores en acción. Bueno, Jesús formó un plantel de 12 discípulos. Si bien había muchos seguidores, solo 12 de ellos compartieron de cerca sus enseñanzas y lo acompañaron a todo lugar. De este modo, el Señor entrenó a un grupo cercano para que ellos dieran a conocer su obra y lo representasen en la expansión del Evangelio después de su partida. No obstante, uno abandonó su lugar. Este fue Judas Iscariote, que traicionó a su maestro. Desde entonces pasaron a ser 11 en lugar de 12. Sin embargo, los discípulos entendieron que la reducción de aquel grupo no era lo que Dios quería. El equipo estaba incompleto. Por eso se propusieron recuperar el conjunto de los 12, nombrando a un hermano que tomase el lugar que Judas dejó vacante. En la batalla espiritual, un integrante menos deja al conjunto entero en desventaja. Por eso, Satanás trata de reducir el número de quienes sirven en la obra de Dios para debilitar a su equipo. La palabra de hoy nos llama a mantenernos espiritualmente despiertos para no ser descalificados al caer en las artimañas del enemigo. Reconozcamos la importancia de nuestro papel en la obra de Dios. Todos y cada uno de nosotros ocupa una posición única en la gloriosa labor del Señor. Aún así, si no somos fieles a nuestra tarea, con nosotros o con alguien más, Dios cumplirá sus propósitos. Por lo tanto, procuremos no perder nuestro privilegio. Esforcémonos por luchar con fidelidad en esta batalla hasta el final. Amén. A la espera de la promesa de Jesús y luego de su ascensión, los discípulos se habían reunido en un aposento alto, como habíamos visto la semana pasada. Así se formó la comunidad de Jerusalén que perseveraba unánime en oración. Como vimos en el pasaje anterior, allí estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. 11 apóstoles se reunieron junto a otros hermanos para orar mientras aguardaban la venida del Espíritu Santo. Entre ellos no se menciona a Judas Iscariote. ¿Por qué? Bueno, Pedro lo explica en su discurso. Lucas nos dice: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Poniéndose de pie y tomando el liderazgo de la iglesia, Pedro expuso el problema que había surgido como resultado de la deserción de Judas. Judas se había convertido en guía de los que arrestaron a Jesús. Esto es algo que el Señor siempre supo de antemano, Él ya lo sabía que ocurriría. Juan nos dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Antes de ser traicionado, de varias maneras, el Señor había advertido indirectamente a Judas a fin de que desistiese de sus malas intenciones. En una ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y la palabra aclara que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. También en la última cena, el Señor les dijo a los suyos: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y agregó: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
A pesar de las advertencias, Judas siguió adelante con su plan. ¿Por qué lo hizo? Es un gran interrogante para muchos. Aún así, Jesús nunca dejó de amarlo. Incluso en el mismo momento en que era entregado, después de que le diese un beso para señalizarlo, el Señor le dijo con sumo amor: amigo, ¿a qué vienes? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas había visto a Jesús de cerca, contempló sus obras, contempló sus poderosos milagros, escuchó sus sabias enseñanzas, recibió su amor. Aún así, nunca experimentó una transformación verdadera en su vida. Y esto queda claro porque jamás abandonó sus sueños humanos. No luchó contra sus deseos, no luchó contra su pecado. Por eso se convirtió en el aliado perfecto para Satanás. Por eso se convirtió en un traidor. El diablo usó la debilidad contra la que Judas no estaba combatiendo para usarlo en cumplir sus perversos propósitos: deshacerse de Jesús. Cuando Jesús lo llamó, el oficio de Judas era el de ladrón. Pero esto no significaba que él no pudiese dejar de serlo. Jesús puede perdonar, transformar y restaurar a todas las personas. El problema no estaba ni en la limitación del Señor para cambiarlo, ni en lo detestable del pecado de Judas. El problema estaba en que Judas no deseaba ser cambiado. No luchaba para abandonar su vida vieja. La palabra nos dice que él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Siendo el tesorero y administrador de los recursos de los 12, Judas les robaba a su maestro y a sus compañeros. Nunca abandonó su insaciable ambición. A consecuencia de su falta de lucha y de arrepentimiento, como describe Lucas, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Así Judas condujo al grupo que arrestó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Satanás lo usó como instrumento para destruir al Señor. El diablo aprovecha la debilidad no combatida de aquellos que no se dejan transformar por Jesús. El diablo aprovecha la debilidad no combatida de aquellos que no se dejan transformar por el Señor, de aquellos que no quieren reconocer su pecado y que no quieren arrepentirse, porque desean continuar con su vida vieja. Judas no tomó con seriedad su debilidad. Judas no tomó con seriedad su debilidad. Entonces, su pecado terminó por tomar el control de su vida, hasta volverlo un medio de destrucción en las manos de Satanás. Por más que hayamos visto de cerca las maravillas del Señor, por más que hayamos escuchado y sido conmovidos por sus palabras, por más que hayamos recibido su amor y experimentado sus milagros más sorprendentes, podemos volvernos en enemigos de Jesús y de su obra si no tomamos con seriedad nuestras debilidades, si no combatimos nuestro pecado hasta arrepentirnos de corazón y ser transformados por el Espíritu Santo, si no desechamos nuestros sueños mundanos. Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Como consecuencia de su traición, Judas sufrió una muerte horrible. Pero esto era apenas el inicio de la sentencia espantosa que le aguardaba.
conforme al juicio de Dios por haber despreciado a la gracia del Señor. A quienes hemos recibido la salvación de Jesús, Hebreos nos advierte diciéndonos: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cristo murió para perdonar nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. Pero si después de haber entendido esto, continuamos en el pecado, ya no queda otro sacrificio posible. Aquel que insiste en pecar y no arrepentirse, habiendo entendido la salvación de Jesús, solo puede esperar el juicio del infierno. Por lo tanto, nosotros estemos atentos a no cometer el mismo error que Judas. Recordando la gracia que hemos recibido, llevemos una vida agradecida y comprometida con el Señor. No como Judas, que despreció su llamado y prefirió vivir según las seducciones del mundo. No demos ocasión al diablo. Luchemos contra cada debilidad y pecado que nos apartan del Señor. Judas vendió a Jesús por 30 insignificantes piezas de plata. Como consecuencia, perdió la eternidad. No permitamos que nada de este mundo se vuelva tan valioso para nosotros al punto de considerarlo intercambiable con nuestro Salvador. No nos dejemos encandilar por los brillos temporales de este mundo. Que nada sea más valioso para nosotros que vivir al lado de nuestro amado Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Amén. Aunque Judas había sido infiel, él ocupaba un lugar dentro del ministerio junto con los 11 apóstoles. Como dijo Pedro, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Tenía parte en este ministerio. Literalmente, esto se puede traducir como que tenía su lote dentro del servicio, como si se tratase de una fracción de un terreno que le fue asignada. Así que su ausencia dejó un espacio vacío en el campo misionero que necesitaba ser llenado, necesitaba ser ocupado por alguien más. Por eso Pedro citó las Escrituras para plantear el problema ante la iglesia. Él señaló: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. De esta forma, ante la vacante que había dejado Judas Iscariote, debía buscarse a otro que tomase su lugar en el servicio, en el ministerio. Alguien que ocupase el lote que había dejado vacío. Como mencionamos la semana pasada, la comunidad de Jerusalén tenía características ejemplares. ¿Se acuerdan? Los hermanos convivían en unanimidad como resultado de su amor, tenían constancia a causa de su disciplina, mostraban su dependencia en el Señor por medio de la oración, mantenían una sincera fraternidad. Pero además, como vemos en la palabra de hoy, se regían por lo que dice la palabra de Dios. No por la emoción, no por los deseos o razonamientos humanos, no por el juicio de los hombres, sino por el juicio de Dios revelado en su palabra. Una comunidad cristiana, y cada cristiano en particular, debe regirse por la palabra de Dios. Debe buscar guía y dirección en la palabra de Dios. Debe resolver todo conflicto conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero lamentablemente, para algunos, a veces pesa más el juicio propio o el de otras personas que lo que dicen las Escrituras. Y muy tristemente, el desconocimiento de la palabra de Dios hace que los cristianos se rijan más por los parámetros del mundo que por lo que el Señor declara. Santiago nos dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una iglesia ejemplar se rige por la palabra de Dios. Esto significa que se interesa por conocer la Escritura para ponerla en práctica en su vida real. Que también la palabra de Dios ocupe un lugar supremo en nuestra vida personal y congregacional. Que nuestra iglesia sea una iglesia que busca seguir la voluntad del Señor por recibir y practicar su palabra. Que allí esté nuestro criterio de vida. Que en la palabra de Dios esté nuestro criterio de vida. Que allí encontremos respuesta a todo conflicto. Que allí esté nuestro consuelo y fortaleza en tiempos de adversidad. Amén. Pedro y los hermanos quisieron honrar las Escrituras. Por eso procuraron que el grupo de los 12 volviese a estar completo. Jesús había establecido 12 y no 11 apóstoles. Según sus promesas, Él les había dicho: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El número 12 señalaba a Israel como nación conformada por esa cantidad de tribus. Dado que la iglesia constituiría el nuevo Israel, debían ser también 12 sus representantes. Así que los discípulos vieron la necesidad de completar el espacio vacío. Primeramente, Pedro presentó las condiciones para que otro tomase el lugar pendiente. Dijo: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Para ser parte de los 12, un discípulo debía cumplir el requisito de haber sido un testigo de la obra de Jesús, desde su bautismo hasta su ascensión. De este modo, podría certificar la identidad de aquel que resucitó. Si bien eran muchos los seguidores de Jesús, solo fueron propuestos 2 candidatos. Lucas nos dice: y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. No sabemos mucho ni de José ni de Matías, porque esta es la única ocasión en la que se los menciona en la Biblia. Solo se mencionan aquí. Aún así, es evidente que contaban con un buen testimonio y estaban dispuestos a ocupar el ministerio con responsabilidad. Pero dado que había sido Jesús quien había elegido a los primeros 12, los hermanos no quisieron ser ellos los que seleccionasen al nuevo apóstol. Por eso oraron y dejaron toda elección en las manos de Dios. La palabra declara: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. La comunidad de Jerusalén oró para que, conforme a su soberanía, Dios mostrase a quién había escogido. Porque solo el Señor conoce el corazón de cada persona. Solo el Señor conoce el corazón de cada persona. Nosotros solo vemos las apariencias. Pero Dios mira el corazón. Al elegir a David por rey de Israel entre todos sus hermanos que eran humanamente más capaces, el Señor le dijo a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No hay sabiduría mayor para nosotros que llevar toda circunstancia a los pies de nuestro Señor. Él todo lo sabe y a Él no se le escapa ni el más mínimo detalle. Él no se equivoca, ni es parcial, ni subjetivo en su juicio. Por eso, nuestra oración es sumamente importante para que Dios nos dé a conocer su voluntad,
y nos revele lo que nuestros ojos no pueden ver. Entre José y Matías, tal vez yo me hubiese inclinado más por José. Se llamaba como el esposo de María, era conocido como Barsabás, que quiere decir hijo de Sabá, así que debe ser que su padre era estimado en la sociedad, era conocido, venía de una buena familia. Además, su testimonio era tan honorable que lo habían apodado justo. Pero de Matías no se dice nada, y lo único que podemos deducir es que se lo llamaba así de forma cariñosa, ya que su nombre debió haber sido Matatías. Sea como fuese, antes de precipitarse con la elección, los hermanos oraron a Dios y dejaron todo en su única determinación. Por eso la palabra nos dice que ellos les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Sobre Matías. Tal como lo habían realizado los hebreos en el pasado, en el momento de repartir la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel, los primeros creyentes utilizaron el mismo método para adjudicar la parte, el lote vacío, entre los 12 apóstoles. Ellos echaron suertes. Esto no significaba dejar el resultado libre al azar. Era entregar la decisión final a Dios y no a los hombres. Proverbios nos dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Como había sucedido con los otros 11, el Señor era el que debía determinar quién tenía que ocupar ese lugar. Así que los hermanos de la comunidad de Jerusalén le dieron a Dios la última palabra. Y entonces fue la disposición del Señor que Matías tomara el lugar que había dejado vacante Judas. Matías por Judas. De este modo, Matías se volvió uno de los 12 y tuvo su parte en el ministerio. Este nuevo apóstol recibió una enorme bendición que nunca antes había imaginado ni esperado. Con su designación, se restauró el conjunto que había quedado incompleto. Por lo tanto, todo ya estaba listo. Ahora sí, el ambiente estaba preparado para la venida del Espíritu Santo prometido. Pero eso lo veremos en la próxima lectura. Dios trabaja en medio del orden y no en el desorden. Dios trabaja en medio del orden y no en el desorden. Trabaja donde se busca dar cumplimiento a su palabra. Por eso, como sucedió en la comunidad de Jerusalén, es primordial que la iglesia esté en orden para que el Señor encuentre un ambiente adecuado donde trabajar. Esto implica que cada uno de nosotros debe procurar presentar ante Dios su corazón en orden y deseoso de seguir su voluntad. No fue este el caso de Judas, que permaneció en su debilidad sin arrepentirse de su pecado. Como consecuencia, perdió su lugar entre los 12 y su más gloriosa bendición. Si bien todos somos importantes, Dios nunca dejará que sus planes se frustren. Por eso, la bendición que Judas perdió pasó a Matías. No basta con sentirnos bendecidos y privilegiados. También debemos persistir en la lucha espiritual y estar disponibles para el Señor, listos a ser utilizados conforme a su voluntad. Cada uno de nosotros tiene una gran labor y ocupa una parte vital en el ministerio. Pero debemos saber que si, como Judas, no damos prioridad a Dios en nuestra lucha diaria, terminaremos perdiendo nuestro privilegio y otro tomará nuestro lugar en la bendición. Como sucedió con Judas, Satanás siempre está al acecho a fin de debilitar y destruir la obra de Dios. Por eso, trata de reducir las tropas del Señor dejándolas con algún soldado menos. Para esto se acerca a quienes vacilan entre el mundo y el reino de Dios. Los ilusiona con propuestas atractivas. Los tienta a caer en la zona del pecado. Los seduce con falsas promesas.
los distrae con ofrecimientos aparentemente nobles o los mantiene lo suficientemente ocupados en los quehaceres del mundo. De esta forma, Satanás inactiva a los hijos de Dios y pretende desestabilizar la obra del Señor. ¿No estará también el diablo tratando de que pierdas tu puesto en los escuadrones celestiales? ¿No estará tratando de despojarte de tu bendición? Debemos estar atentos. Matías fue un siervo sincero de Dios, dispuesto a llevar su papel con responsabilidad y compromiso. Por eso el Señor vio su corazón y lo revistió de honor celestial. Tengamos también nosotros la aspiración de ser grandes delante de Dios antes que delante del mundo, como Matías. Estemos despiertos para no caer en las artimañas del diablo, combatiendo contra nuestras debilidades y pecados, para no ser descalificados. No dejemos nuestro equipo incompleto por nuestra falta de lucha. Busquemos el trofeo que es eterno. Pablo nos dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Persigamos la corona incorruptible que Dios nos dará. No hay otro reconocimiento válido que aquel que pueda otorgarnos el Señor del universo. Amén. Bueno, vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos llamado a nosotros y habernos dado parte en tu ministerio a través de habernos alcanzado con tu salvación en Jesús. Señor, a quienes te hemos conocido y a quienes sabemos que tenemos un lugar asignado en tu obra, ayúdanos a ser fieles en nuestra labor hasta el final. Ayúdanos, Señor, a no despreciar tu llamamiento, sino a trabajar con fidelidad para ti, pero por sobre todo a mantener nuestro corazón en orden para que tú puedas trabajar en él. Ayúdanos, Señor, a no pasar por alto nuestro pecado y debilidad, sino a tomar con seriedad aquello que impide que tú puedas manifestarte a través de nosotros. Señor, ayúdanos a ser vencedores, pero por haber luchado también espiritualmente contra aquello que no es agradable ante ti. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y en verdad nosotros éramos indignos como lo era Matías, pero nos has llamado a una labor gloriosa que no merecíamos. Ayúdanos a ser fieles en cumplir esta tarea. Gracias, Señor, por todo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.